Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de revista Factum, y llegamos al episodio 20 de Sobre la Mesa. Hoy me acompaña Marvin Díaz, periodista freelance que se ha especializado en cobertura de medio ambiente. Bienvenido, Marvin. Muy gracias, Jessica, y pues aquí satisfecho de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y también está con nosotros Suchit Chávez, reportera e investigadora de la revista. Bienvenida, Suchit. ¿Qué tal? Hola, gracias. Un gusto nuevamente estar por acá. Bueno, les cuento cuáles son los temas sobre la mesa. Este es el tema sobre la mesa hoy: los excesos del gobierno para sus megaobras. Empecemos. Bueno, Suchit acaba de publicar una investigación que le tomó 6 meses. 6 meses estuvo visitando lugares claves para obras que se están construyendo en este gobierno, y les enumero rápidamente: el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, Sur City 2, Secot, la mega cárcel, y algo que realmente nos parece como muy novedoso, porque yo te decía que casi no lo había escuchado, que es Ciudad Transformada, un proyecto del que nos vas a hablar o del que hablas vos en El Mozote. Así que, Suchit, empecemos con un recuento de esto que encontraste. ¿Cuáles son como los hallazgos principales de esta investigación que te tomó este tiempo? Bueno, la investigación en sí comenzó cuando fuimos un equipo de Factum a verificar la construcción de la carretera de lo que se ha llamado ahora Surf City 2, que es esta carretera que se está construyendo entre la playa El Cuco en Chirilagua, San Miguel, hacia Punta Mango, que está ubicado en Jucuarán, Usulután, ¿no? Y luego, un poco averiguando sobre esto que estaba pasando con este proyecto, nos fuimos dando cuenta que existe un patrón que se está cumpliendo en muchos de los megaproyectos que actualmente está llevando el gobierno, ¿no? Y es leyes que están hechas a la medida, digamos, poca o nula transparencia de los datos, de los contratos, de los diagnósticos, de los estudios de impacto ambiental, y la expropiación de tierras de las personas que viven ahí. Entonces, digamos que en más o en mayor o menor medida todos tienen estas características, independientemente de que hay algunos obviamente que se les ha pagado un precio por las tierras que se les están quitando, pero en sí lo que se está generando es un destierro, es un despojo de las personas, de la gente que vive, de las comunidades en donde se están desarrollando estos megaproyectos. Eso, digamos, que es en términos generales la investigación, y bueno, cada uno de los proyectos tiene sus características muy particulares también. Ya vamos a hablar de esas particularidades, y justamente por eso es que invitamos a Marvin a este programa, porque vos trabajaste antes en Gato Encerrado, ahora estás también con Mala Hierba, y en ambos medios has publicado investigaciones sobre el aeropuerto, que es una de las zonas o de los proyectos que ha mencionado Suchit. ¿Cuál para vos fue como lo más revelador? Yo estuve revisando algunas publicaciones, y en una denunciaban que el Ministerio de Medio Ambiente cambió directrices, en otra que se había iniciado la obra antes del permiso ambiental. Pero para vos, ¿cuál ha sido como lo más grave o revelador que encontraste en esa zona después de varias visitas? Bueno, creo que uno de los datos más reveladores, pues, de las investigaciones que bueno, en las que he participado y en las que he investigado, es el impacto socioambiental, pues, que generan este tipo de proyectos, que generan, pues, el desplazamiento de comunidades, y pues prácticamente se les está quitando sus medios de vida, porque muchas veces dentro de estas comunidades hay personas que, por ejemplo, que viven en la costa, digamos, precisamente las poblaciones que viven en Condadillo y Flor de Mangle, son personas que prácticamente viven de la agricultura, viven de la pesca, de la extracción de kuriles, y prácticamente no es solamente el tema del desplazamiento, sino que también el tema de dañar sus medios de vida. Quiera o no, estas personas pues no cuentan con un trabajo formal como quizás muchas personas lo tienen, no cuenta con un ingreso que quizás tienen cada 15 días, cada mes, y que prácticamente esta fuente de alimentación o fuente de modo de vida pues se les está quitando. Yo recuerdo muy bien
un caso que me llamó mucho la atención era del presidente de Condadillo, que prácticamente toda su vida la había hecho en ese lugar, ¿verdad? Condadillo es una de las 2 comunidades más afectadas, ¿verdad? Ahí en el aeropuerto. Exactamente. Y pues hablando con este señor, me decía, mire, yo he hecho toda mi vida aquí, y me mostraba sus parcelas, me mostraba sus cultivos, y realmente él se sentía como bien frustrado, pues, o eso es lo que yo podía percibir, porque prácticamente se les estaba quitando su medio de vida para subsistir, porque digamos, tanto económicamente, que venden sus verduras, venden sus cultivos, pero también pues la alimentación de él y de la familia, ¿verdad? Más adelante quiero que toquemos ese tema del desarraigo, porque a vos te lo decía uno de los entrevistados, Suchit, pero antes de llegar a ese punto quisiera que aterrizáramos sobre algo que creo que ha surgido en este nuevo especial, y es el tema de la violencia estatal hacia esta gente. Porque no es lo mismo que te quiten tu casa y te digan, mire, vamos a construir, le damos 6 meses para desalojar, que lo que vos detectaste en este reporteo, que es la agresividad con la que lo hacen. ¿Puedes hablar un poco más de eso, del tiempo, de cómo maneja el gobierno los tiempos para sacar a la gente de estos lugares? Sí, digamos, a mí me gusta un montón lo que acaba de plantear Marvin, porque la gente, si no llegas al lugar o no has hablado con gente así, no detectas por qué es importante esto, y es toda esta matonería que el Estado está utilizando para desplazar a las personas. Entonces, digamos, el Estado ya contaba con una ley de expropiación para bienes del Estado. La Constitución también permite la expropiación cuando exista una obra de utilidad pública, y ya ha existido en el pasado, ¿no? Cuando se construyeron todas estas mega obras de los 50, el Puente de Oro, la represa 5 de noviembre. Es decir, sí, digamos, el Estado obviamente necesita estas herramientas para poder garantizar obras de esta envergadura. El problema acá es que los tiempos de desplazamiento y de escuchar a las personas, es decir, de que puedan ejercer sus derechos como legítimos propietarios, se les están quitando. Es decir, la ley del aeropuerto, la ley del tren, la ley de dominio eminente de la Dirección Nacional de Obras Municipales no permiten alegar sobre si querés o no querés dar tu propiedad al Estado. Es decir, dan por hecho que la tenés que dar. Y luego lo único sobre lo que podés alegar es el tema del precio. Eso es lo único discutible en un juzgado de lo civil. Y no sé si... Bueno. Sí, y quizás, digamos, para complementar lo que comentaba Suchi, que, bueno, precisamente ese tema de que estas personas pues no tienen como la oportunidad de poder defenderse, pues, de alegar, parte de algunos testimonios y parte de algunas declaraciones pues de estas personas me dicen, mire, ¿yo cómo puedo pagar un abogado para que me represente, para poder pelear mis tierras? Si antes pues saco para la comida. Y perdón, y aún digamos, si cuando uno solo lee la ley, uno dice, bueno, ok, tienen que garantizar la obra de alguna manera. El problema es que ya en territorio, ya en terreno, te das cuenta que ni siquiera se cumple lo que la misma ley, que ya de por sí es bastante arbitraria. Si la ley de expropiación de bienes del Estado antes daba un periodo de 15 días o hasta 30 días como para que analizaras los documentos para la siguiente audiencia, la ley de dominio eminente o la ley del aeropuerto te dan 3 días para notificarte, por darte por notificado. Es decir, los tiempos son sumamente cortos, y la gente no solo no tiene los recursos para pelear, sino cuando ni tan siquiera le explican lo que está sucediendo, ¿no? Y además, y solo lo último es que en territorio ya te das cuenta que aunque la ley diga algo que sí puede, hay un proceso judicial y que la fiscalía lleva esta documentación, realmente las instituciones han llegado a decirles, les damos tanto, tómelo o déjelo. Es que no te dan como mayor alternativa. Y eso sí me sorprendió muchísimo cuando estábamos en el proceso de edición de todo este material, y es que hay un engaño. O sea, no es solo que no le dan alternativas a la gente, que lo hacen de una manera exabrupta, que los tiempos son bien cortos, sino que también hay mentira, porque algunos de los casos que se plantean es, la gente creía
todavía ser propietaria del terreno allá en La Unión y de repente vos vas al Centro Nacional de Registros y encontrás que no, que ya eso había cambiado y a vos te tocó informarle a una de las familias que eso había cambiado. Sí. Eso para mí es como escandaloso porque no es solo que juegan con la propiedad privada de la gente, sino además con mentiras. Y quisiera que me dijeran qué piensan ambos de todas estas leyes que se adecuaron para poder hacer todos estos megaproyectos, porque han hecho, como vos has enumerado, varias reformas, pero al final estamos hablando de expropiaciones. ¿Podemos decir que estamos hablando de expropiaciones disfrazadas o maquilladas? Sí. Sí, es decir, sí es una expropiación y como te digo, ese es un mecanismo que está garantizado incluso por Constitución, ¿no? Cuando existe una declaratoria de utilidad pública. El problema es que si uno quiere conocer cómo se llegó a la conclusión que una megaobra sí era de utilidad pública, en dónde están los estudios que dicen que esta megaobra era necesaria, por ejemplo, el aeropuerto del Pacífico, que la están construyendo sobre una zona de manglar. ¿Cómo va a ser necesaria esa megaobra? ¿Por qué va a ser necesaria esta ciudad transformada, el Mozote, ¿no? ¿O por qué ahí? ¿Por qué en esos espacios? ¿Por qué escogieron eso? Sí, precisamente quería comentar un poco sobre algunas, bueno, quizás lo puedo decir como mentira, ¿verdad? Que llegan funcionarios de gobierno, incluso hay funcionarios que han dicho así de forma pública de que a estas familias, digamos, a las familias afectadas, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, que se les va a dar un lugar nuevo para vivir, o tenían como esa opción de decidir, mire, le compramos su tierra o les vamos a dar un lugar para que puedan ustedes tener su casa. Incluso nosotros, bueno, en la investigación pues que presentamos en Mala Hierba, que tenemos un especial que se llama Los Desplazados de Bukele, precisamente las familias pues nos comentaban, nos decían, mire, si aquí nos han venido a prometer casas y que nos van a prometer casa y el dinero por la venta de los terrenos, pero incluso, bueno, hay como una incertidumbre, pues, porque no ven como esa claridad, pues, de parte del Estado y del gobierno en que sí se va a cumplir ese tipo de promesas. Y realmente este tipo de situaciones, pues, los deja a ellos en una gran incertidumbre, porque primero tienen que ver de dónde subsisten, porque incluso dentro de la investigación, algunos agricultores nos decían, mire, aquí me han venido a decir de que no tengo que sembrar porque pues sí, aquí mi terreno va a ser parte del proyecto del aeropuerto y no tengo que sembrar. Y la gente está con esa zozobra de qué va a pasar mañana. Yo quiero también preguntarle sobre el papel del Ministerio de Medio Ambiente en todo esto, porque al final creo que es más evidente en el caso del aeropuerto, donde ya se vio que a pesar de que ellos mismos modificaron sus directrices. Bueno, incluso no solamente el tema del aeropuerto, porque también dentro de este especial nosotros realizamos una investigación aquí en la zona de aquí de la zona costera, donde sucedió este famoso caso de la chica que fue violada en Misata, exactamente, donde también en ese lugar pues van a haber desplazados, bueno, va a haber desplazados por un proyecto de un parque que quiere construir el gobierno, que también va a desplazar familias que han vivido por años y que va a dañar ecosistemas, por ejemplo, un arrecife muy importante que según expertos a los que nosotros hemos consultado, es un arrecife similar al que se encuentra en Los Cóbanos. Y a mí me llamaba la atención estas coincidencias que hay entre un proyecto y otro, y cuando teníamos la discusión editorial de acá de cómo le llamamos a este especial, al final optamos por los desterrados del Estado, porque veíamos que además del gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, la DOM, el Ministerio de Medio Ambiente, intervienen otros, CEPA, el ISTA, que es uno de los personajes o actores nuevos que surgieron. Vimos que también
tienen una intervención, digamos, indirecta a los juzgados de lo civil. Suchit, ¿qué papel están teniendo los juzgados de lo civil en todo esto? Que ya dijimos, las palabras que se repiten aquí son engaño, coacción, pero ¿qué papel están jugando estos juzgados que deberían de velar o garantizar de que al menos se le respete el derecho a la propiedad privada a la gente? Bueno, en el caso de la carretera que está construyendo la empresa costarricense MECO entre el Cuco y Punta Mango, que pues nosotros ya habíamos investigado de ellos, que ellos están de hecho investigados por corrupción en Costa Rica. Es bien irónico que las personas, bueno, obviamente esperamos que vayan a ver el especial, ¿no? Pero en esencia lo que ha sucedido ahí es que a las personas les han obligado a donar parte de sus terrenos. Es decir, todo lo que se conoce como derecho de vía, que es la parte de la fachada de las viviendas y digamos, porque la obra es bien grande, la carretera es bien ancha porque va a tener una ciclovía, va a tener en alguna parte va a tener miradores, incluye la construcción de al menos 4 o 5 puentes, entonces es bien grande la carretera, ¿no? Entonces algunas personas les decían como, no, mire, solo vamos a necesitar 2 metros de su fachada, pero después le decían, van a ser 8. Y, digamos, la gente tenía esperanza en que les iban a pagar eso como establecen todas las leyes. Es que no hay una ley que no diga que no te tienen que pagar por tu propiedad, pero a ellos los obligaron a donar. Y de hecho, muchos ni siquiera sabían que les tenían que pagar, o sea, solo les dijeron, usted tiene que donar, ¿no? Entonces, las personas que se negaron, las personas que, digamos, sí tenían, aunque sea un poco de conocimiento de este tipo de tecnicismos legales, ¿verdad? Y dijeron, pero si me tienen que pagar, y se negaron a firmar las donaciones, irónicamente son las que van a obtener un pago en el juzgado de lo civil, porque es lo único que uno puede alegar de acuerdo a un proceso legal. Pero de ahí los jueces básicamente tampoco tienen mucho margen de maniobra, porque la ley del aeropuerto y la ley del tren dicen exactamente lo mismo las dos, que la gente, una vez que un bien se declara de utilidad pública, la gente sí o sí va a perder su propiedad y solo puede discutir el precio. Y ni eso, porque en el caso de Ciudad Transformada El Mozote, la persona la única que recibió, digamos, que peleó su caso en un juzgado de lo civil, donde van a construir una planta de tratamiento de aguas, él hizo un valúo, porque había una construcción que no estaba considerada en un inicio, y el valúo era de más de $800,000, pero a él le han pagado $200,000. Entonces, al final también es como, los juzgados de lo civil no tiene ahorita, digamos, ningún poder, ni no sé si intención, de oponerse a los designios, a las decisiones del Estado respecto a estos megaproyectos. Y no sé, quizá poder, tal vez sí tendrían, pero quizá lo que no tienen es la independencia como para hacerlo, y si ya sabemos cómo está actualmente el órgano judicial. Y me imagino que otro factor que encontraron ambos en el reporteo que han hecho en estos megaproyectos es el tema que se le mete a la gente miedo a partir del régimen, porque me imagino que hay mucho temor en las comunidades de protestar y decir públicamente que se oponen, porque deben de tener miedo a que les apliquen el régimen, como ya se ha popularizado esa frase. Bueno, en Mala Hierba nosotros documentamos 3 casos de personas que estaban vinculadas, o mejor dicho, estaban como haciendo como la lucha social contra el proyecto del aeropuerto, denunciar, ¿verdad?, las afectaciones, y que fueron capturadas en el contexto del régimen de sección, y que hasta el momento pues todavía pues continúan guardando prisión. Hay algunas organizaciones locales que siempre están como poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Que los liberen. Son padres y madres son padres de familia, pescadores que han sido víctimas pues del régimen. Recuerdo bien que la vez que fuimos a documentar estos casos precisamente fue el 17 de junio, creo que es el Día del Padre, y que fuimos a platicar precisamente con la esposa. Ahí se encontraban las hijas de este pescador que fue capturado, y prácticamente este tema del régimen ha logrado pues o está
metiendo temor a las comunidades, porque igual hay algunas que nos dicen, mire, cíteme sin mencionarme, porque tienen ese temor de que la lleguen a buscar, y pues así se genera todo ese miedo dentro de los territorios. Y eso me llamaba mucho la atención, Suchit, en el tema de Sur City, que creo que es un proyecto en el que habíamos publicado poco, del que se ha dicho muy poco, es que la gente te dijera que iba a dar entrevistas o que iba a denunciar o iba a expresar su miedo, pero bajo el total anonimato. Sí, es decir, en todos los megaproyectos es una constante eso, la gente no quiere hablar, le pueden contar a uno de repente cosas, pero sin que uno pueda sacar la grabadora, la gente si no prefiere no tener que ver con periodistas, ¿no? Es parte del mismo miedo y por eso quisiera cerrar este programa con una pregunta para ambos, ya que por lo que hemos comentado en Sobre la Mesa y por lo que ustedes han visto en el terreno, ¿ustedes creen que esto que está ocurriendo con estas mega obras es una nueva forma de violencia del Estado hacia las comunidades por cómo se ejercen los desarraigos o las expropiaciones o los traspasos de propiedades? Bueno, desde mi punto de vista creo que sí, el Estado, el gobierno está ejerciendo violencia contra estas comunidades que prácticamente pues no tienen a nadie que esté al frente de ellos. Con decir, quitarle sus terrenos, quitarle sus casas, quitarle sus tierras para cultivar, quitarle sus modos de vida, ya eso es parte de una violencia, porque prácticamente ellos no pueden expresarse, no pueden decir, mire, esto está incorrecto, porque si no, está el tema del régimen de sección, que te pueden capturar, y que prácticamente en estas comunidades pues se vive esa situación de miedo, de decir, vamos a denunciar esta situación, porque si no, pues te llevan detenido. Creo que sí, yo lo considero que sí es una violencia por parte del Estado en contra de estas comunidades. ¿Y vos, Suchit? Sí, yo creo que es violencia y es matonería desde el momento en que la gente no tiene ningún espacio para ejercer sus derechos ciudadanos, en el cual te despojan de negarte a vender tu propiedad, de negarte a querer seguir viviendo en un lugar en el que has pasado toda tu vida. Y es violencia también desde el punto de vista como lo que mencionaba Marvin, cuando te despojan de tu identidad. Porque, por ejemplo, hay gente en el SECOT que le habrán pagado relativamente bien, en algunos casos hasta 3, 4, 5 veces mejor de un precio de compra-venta reciente, pero ¿cuánto les va a durar ese dinero? Y esta gente ahora tiene que estar alquilando parcelas porque son agricultores y en la zona ya ni siquiera hay parcelas de cultivo, ya no hay parcelas agrícolas, les está costando mucho y eso es violencia cuando los despojan de su identidad. Que te dan 72 horas para decir que sí, porque no hay posibilidad de decir que no, ¿verdad? Te han despojado de la posibilidad de decir que no. Y bueno, vamos a cerrar este programa con la cifra de la semana y en esta ocasión escogimos la de un evento reciente que acaba de finalizar, es Miss Universo, en el cual se gastaron $60 millones en infraestructura. Nos tocará como periodistas y le tocará al periodismo descubrir cuáles fueron las empresas que se beneficiaron con estos contratos, como lo hemos venido haciendo, como lo han venido haciendo ustedes en el reporteo de estos megaproyectos, que ya están contando quiénes son los ganadores, pero también que las comunidades son las grandes perdedoras. Así que gracias a ambos por su participación en Sobre la Mesa, por el trabajo que están haciendo y esperamos tenerlos nuevamente. Gracias, Marvin. Gracias. Gracias, Jessy. Gracias, Suchit. Y a ustedes, si les gustó este programa, compártanlos, síganos siempre en nuestras redes sociales, déjenos sus preguntas, sus comentarios, que siempre los estamos leyendo. Esto fue Sobre la Mesa.